Julio despertaba cada mañana antes de que el sol despuntara en el horizonte de la ciudad. El rugido de su moto, una Yamaha negra que había comprado con años de ahorros, era el primer sonido que rompía el silencio del barrio. A sus 32 años, Julio era el alma de Rápido y Seguro, una empresa de motomandados que había fundado con sudor, sacrificio y un sueño, ser su propio jefe. La ciudad, con sus calles caóticas y su tráfico infernal, era su campo de batalla, y él lo recorría con la precisión de un reloj. Cada paquete, cada entrega, era una promesa cumplida. Pero detrás de su sonrisa confiada y su casco reluciente, Julio cargaba con un cansancio que se acumulaba como polvo en los rincones de su vida. Rápido y Seguro no era solo un negocio, era su identidad. Había comenzado con una sola moto y un par de clientes, pero en 5 años logró construir una flota de 10 motocicletas y un equipo de repartidores leales. O al menos, eso creía. Entre ellos estaba Marcos, su mejor amigo desde la infancia, el hermano que nunca tuvo. Marcos era el primero en llegar a la oficina improvisada en un garaje alquilado y el último en irse. Siempre con una broma en la punta de la lengua, siempre dispuesto a cubrir una entrega si alguien faltaba. Julio confiaba en él ciegamente. Marcos no solo era su mano derecha, era su confidente, su apoyo en los días en que las deudas apretaban y los clientes exigían más de lo que podían dar. Pero algo cambió en los últimos meses. Julio notó que Marcos llegaba tarde, que sus ojos evitaban los suyos durante las conversaciones, que sus bromas eran menos frecuentes. Lo atribuyó al estrés. Después de todo, el negocio crecía, pero también las complicaciones, motos que se averiaban, clientes que no pagaban a tiempo, y una competencia feroz que ofrecía precios más bajos. Julio trabajaba de sol a sol, revisando rutas, atendiendo quejas, negociando con proveedores. Apenas tenía tiempo para comer, mucho menos para descansar. Su novia, Clara, lo miraba con preocupación cada vez que llegaba a casa con los hombros hundidos y los ojos enrojecidos. No puede seguir así, Julio, le decía Clara, mientras le servía un plato de comida recalentada a medianoche. Vas a colapsar. Solo un poco más, amor, respondía él, forzando una sonrisa. Cuando estemos más estables, voy a tomarme un respiro. Te lo prometo. Clara no insistía, pero sus ojos decían lo que su voz callaba, no creía en esas promesas. Julio tampoco estaba seguro de creer en ellas él mismo. Una tarde de viernes, mientras Julio revisaba facturas en la oficina, Marcos entró con una expresión extraña, una mezcla de nerviosismo y determinación. Llevaba una carpeta bajo el brazo, algo que Julio no recordaba haberle pedido. Jefe, tenemos que hablar, dijo Marcos, cerrando la puerta del garaje con un movimiento rápido. Julio levantó la vista, frunciendo el ceño. Marcos nunca lo llamaba jefe. Siempre era hermano o simplemente Julio. El tono formal lo puso en alerta. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Algún problema con las entregas? Marcos se sentó frente a él, dejando la carpeta sobre la mesa desvencijada que usaban como escritorio. Sus manos tamborileaban sobre la superficie, un tic que Julio conocía bien desde los días en que robaban mangos del árbol del vecino y temían ser atrapados. No es un problema con las entregas, dijo Marcos, bajando la voz. Es sobre el negocio. Sobre el futuro. Julio sintió un nudo en el estómago. Había algo en la voz de Marcos que no le gustaba, algo que sonaba a traición disfrazada de preocupación. ¿El futuro? Preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir? Marcos abrió la carpeta y sacó un montón de papeles. Facturas, contratos, estados de cuenta. Julio los reconoció de inmediato, eran los documentos que guardaba bajo llave en un cajón. Su mente se disparó. ¿Cómo había conseguido Marcos esos papeles? He estado hablando con algunos inversionistas, dijo Marcos, sin mirarlo a los ojos. Gente con plata, Julio. Gente que puede llevar Rápido y Seguro a otro nivel. Pero hay un problema. ¿Un problema? Julio sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Qué hiciste, Marcos? No es lo que hice, es lo que tú no estás haciendo, respondió Marcos, ahora con un tono más firme. Este negocio se está quedando atrás. La competencia nos está comiendo vivos. Necesitamos capital, tecnología, una flota más grande. Y para eso, necesitamos socios. Julio se puso de pie, golpeando la mesa con las manos. Los papeles se deslizaron al suelo. ¿Socios?
Esto es mi empresa, Marcos. La construí desde cero. Quien te dio permiso para hablar con inversionistas a mis espaldas, Marcos no se inmutó. Se recostó en la silla, cruzando los brazos. Alguien tenía que tomar decisiones, Julio. Tú estás demasiado ocupado corriendo de un lado a otro como repartidor. No tienes visión. Yo sí. Esas palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Julio sintió que el aire se le escapaba. Marcos, su amigo de toda la vida, el que había estado a su lado en las buenas y en las malas, lo estaba acusando de ser un fracaso. Peor aún, estaba actuando como si rápido y seguro le perteneciera. ¿Visión? Dijo Julio, con la voz temblando de rabia. Mi visión fue la que nos trajo hasta aquí. Mi visión fue la que te dio un trabajo cuando no tenías nada. ¿Y así me pagas? Yendo a mis espaldas, Marcos se puso de pie, enfrentándolo. Por primera vez, Julio vio algo en sus ojos que no reconoció, ambición, fría y calculadora. No te estoy robando nada, Julio. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer para que este negocio no se hunda. Si no aceptas a los inversionistas, van a buscar a la competencia. Y entonces sí, rápido y seguro va a desaparecer. ¿Eso quieres? Julio no respondió. Su mente era un torbellino. Sabía que Marcos tenía razón en una cosa, el negocio estaba en una cuerda floja. Pero la idea de entregar el control a desconocidos, de perder lo que había construido con tanto esfuerzo, le revolvía el estómago. Déjame ver esos papeles, dijo finalmente, con la voz seca. Marcos le pasó la carpeta, y Julio comenzó a leer. Los documentos eran un contrato con una empresa de logística que prometía inyectar capital a cambio de una participación mayoritaria en Rápido y Seguro. El nombre de Marcos aparecía como el contacto principal. No el de Julio. ¿Esto qué es? Preguntó, señalando el contrato. ¿Por qué está tu nombre aquí y no el mío? Marcos se encogió de hombros. Ellos querían tratar con alguien que tuviera tiempo para negociar. Tú no lo tienes, Julio. Estás demasiado ocupado. Julio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No era solo una traición, era un plan calculado. Marcos no solo quería socios, quería tomar el control. Esa noche, Julio no pudo dormir. Las palabras de Marcos resonaban en su cabeza como un eco interminable. Revisó los documentos una y otra vez, buscando una salida, un error, algo que le diera una ventaja. Pero todo estaba en regla. Los inversionistas eran reales, la oferta era sólida. Si decía que no, corría el riesgo de perder clientes clave que ya estaban en negociaciones con la competencia. Si decía que sí, perdía el control de su empresa. Clara lo encontró sentado en la cocina a las 3 de la mañana, con los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué pasó, amor? Preguntó, sentándose a su lado. Julio le contó todo, su voz quebrándose con cada palabra. Clara lo escuchó en silencio, acariciando su mano. Marcos no es tu amigo, Julio, dijo finalmente. Un amigo no hace esto. Está usando tu sueño para trepar. Tienes que detenerlo. ¿Cómo? Preguntó Julio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Si peleo, puedo perderlo todo. Si no peleo, lo pierdo de todos modos. Clara lo miró con una determinación que él no había visto antes. Entonces pelea, pero pelea inteligente. Esto es tuyo. Nadie te lo puede quitar si no se lo permites. Los días siguientes fueron una tormenta. Julio contrató a un abogado con los pocos ahorros que le quedaban. Descubrió que Marcos había estado desviando pequeños fondos de la empresa a una cuenta personal, probablemente para financiar sus negociaciones con los inversionistas. Era una prueba, pero no suficiente para acusarlo de algo grave sin destruir la reputación del negocio. Julio decidió enfrentar a Marcos una última vez. Lo citó en la oficina al anochecer, cuando los demás repartidores ya se habían ido. Marcos llegó con la misma actitud desafiante, pero había algo nuevo en su postura, inseguridad. Sé lo que hiciste con el dinero, dijo Julio, sin preámbulos. Y sé que estás tratando de venderme a esos inversionistas como si yo fuera un estorbo. Marcos intentó interrumpirlo, pero Julio levantó una mano. No terminé. Te di todo, Marcos. Mi confianza, mi amistad, mi negocio. Y tú me clavaste un cuchillo por la espalda. Pero esto no se acaba aquí. Voy a pelear por Rápido y Seguro. Si quieres guerra, la tendrás.
Marco soltó una risa nerviosa. No seas dramático, Julio. Esto no es personal. Es negocio. Es personal para mí, respondió Julio, con la voz temblando de emoción. Y si no lo entiendes, es porque nunca entendiste nada. Marco se fue esa noche, pero no sin antes dejar una amenaza velada. Si Julio no aceptaba el trato con los inversionistas, ellos se encargarían de hundir rápido y seguro. Julio no durmió. Pasó la noche haciendo llamadas, buscando aliados, clientes, cualquier cosa que lo ayudara a mantenerse a flote sin ceder el control. Las semanas siguientes fueron un infierno. Marco se llevó a dos de los repartidores más experimentados y comenzó a trabajar para la competencia, llevando consigo información valiosa sobre los clientes de Julio. La empresa de logística que Marcos había contactado empezó a presionar a Julio con ofertas cada vez más agresivas. Los clientes comenzaron a cancelar contratos, atraídos por los precios bajos de la competencia. Julio trabajaba más horas que nunca, cubriendo entregas él mismo, reparando motos, negociando con proveedores. Clara se convirtió en su apoyo incondicional, ayudándolo con la contabilidad y las relaciones con los clientes. Una noche, mientras revisaban facturas, Clara encontró algo, un error en el contrato que Marcos había firmado con los inversionistas. Una cláusula que no había sido registrada correctamente y que podía invalidar el acuerdo. Era una oportunidad, pequeña pero real. Julio y su abogado trabajaron sin descanso para explotar esa grieta. Presentaron una demanda contra Marcos por malversación y uso indebido de información confidencial. No era una victoria garantizada, pero era una forma de ganar tiempo. Mientras tanto, Julio redobló sus esfuerzos para recuperar a sus clientes. Visitó a cada uno, ofreciendo descuentos, mejorando el servicio, prometiendo lo que apenas podía cumplir. Su pasión, su honestidad, comenzaron a dar frutos. Algunos clientes volvieron, impresionados por su tenacidad. El día del juicio fue un torbellino de emociones. Marcos se presentó con un abogado caro, pagado por los inversionistas. Pero Julio tenía algo que Marcos no, la verdad. Los documentos, las pruebas de los desvíos de fondos, el error en el contrato, todo jugó a su favor. El juez falló a favor de Julio, declarando nulo el acuerdo con los inversionistas y ordenando a Marcos pagar una indemnización. Cuando todo terminó, Julio salió del juzgado y respiró hondo por primera vez en meses. Clara lo esperaba afuera, con una sonrisa que le devolvió la vida. Lo lograste, dijo, abrazándolo. No, amor. Lo logramos, respondió él, besándola. Rápido y seguro no volvió a hacer lo mismo. Perdió clientes, motos y algo de su brillo. Pero Julio no se rindió. Contrató nuevos repartidores, invirtió en tecnología y poco a poco recuperó terreno. Marcos desapareció de su vida y aunque la traición dejó una cicatriz, también le enseñó a Julio una lección: el verdadero valor de su sueño no estaba en el dinero o el éxito, sino en la lucha por mantenerlo vivo. Cada mañana, cuando subía a su moto y sentía el viento en la cara, Julio recordaba por qué había comenzado. No era solo por ser rápido o seguro. Era por ser libre. Si disfrutaste el video, suscríbete para no perderte ningún contenido y estar al día con nuestras publicaciones.